Esta semana, en nuestra lectura del Libro de Mormón, veremos cómo los capítulos 1 al 5 de Segundo Nefi son aplicables en la actualidad. Lehi recordó a sus hijos mayores, Lamán y Lemuel, todo lo que Dios había hecho por ellos. Les dijo que había visto en una visión que Jerusalén había sido destruida, tal como advirtió que sucedería, que si se hubieran quedado allí, habrían muerto. Le habló sobre aquella tierra a la que habían sido llevados, que nadie llegaría a esa tierra a no ser que Dios lo llevara hasta allí, y que era prudente que esa tierra no fuera todavía descubierta por otras naciones para que no la masificaran. Lehi profetizó lo que ocurriría con aquellos que fueran llevados a esa tierra. Si cumplían los mandamientos de Dios, crecerían y serían protegidos. En caso contrario, Dios enviaría a otras naciones para dispersarlos y quitarles la tierra. Entonces Lehi suplicó a Lamán y a Lemuel que despertaran de esa apatía que sentían respecto a las cosas de Dios, por miedo a que fueran maldecidos por él. Les dijo que pronto moriría y que su deseo antes de morir era que sus hijos dejaran las disputas y estuvieran unidos. Les pidió que no atacaran más a Nefi, que Nefi solo quería obedecer a Dios y que si seguían sus consejos le iría bien. De este primer capítulo aprendemos que si una nación cumple los mandamientos de Dios, crecerá y se hará fuerte. En cambio, si se olvidan de él, será azotada por guerra y desastre. También aprendemos que los padres deben preocuparse por el bienestar de su hijo y velar por que haya paz en el hogar. Lehi entonces se dirigió a Jacob, uno de los dos hijos que tuvo mientras viajaban por el desierto. Lamentó que Jacob hubiera sufrido tanto por el mal comportamiento de sus hermanos mayores, pero le aseguró que Dios usaría aquellas dificultades para su beneficio. Le dijo que el Hijo de Dios vendría para traer la salvación a todo el mundo, pero que esa salvación no vendría solo por cumplir la ley de Dios. La ley exigía que los pecadores fueran castigados y desterrados de la presencia de Dios. Y como todos eran pecadores, todos serían castigados y desterrados. Pero el Hijo de Dios se ofrecería a sí mismo como sacrificio, sufriendo él ese castigo por ello, para dejar cumplidas las exigencias de la ley, y que así todos pudieran volver a la presencia de Dios. No obstante, esta redención solo se aplicaría a aquellas personas que creyeran en él y mostrasen un arrepentimiento sincero. Entonces habló del momento en que todos serían juzgados por Dios, que habría un castigo y una recompensa, porque era necesario que hubiera un opuesto en todas las cosas. Lehi explicó que si no hubiera opuesto, todo sería una sola cosa. Si no hubiera ley, tampoco habría pecado. Si no hubiera felicidad, tampoco habría tristeza. Declaró que cuando Dios creó a Adán y a Eva, era necesaria una oposición que les permitiera escoger. No podían escoger si no tenían más de una opción. Por esta razón, Dios puso dos árboles en el jardín de Edén: el árbol de la vida y el árbol del fruto prohibido. Lehi le contó a Jacob que un ángel de Dios cayó del cielo, convirtiéndose en un diablo, y que este diablo tentó a Eva para que comiera del árbol prohibido. Una vez que comieron, Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Si no hubieran comido el árbol prohibido, Adán y Eva habrían seguido en el jardín para siempre, sin tener hijos, en un estado de inocencia. No habrían conocido ni la felicidad ni la miseria, ni el bien ni el mal. Pero Lehi aclaró que Adán comió para que la raza humana existiera, y que el propósito de la raza humana era tener felicidad. También explicó que los hombres eran libres de escoger. Podían aceptar al Hijo de Dios y salvarse, o seguir al diablo y ser miserables como él. Por último, Lehi pidió a sus hijos que no se dejaran llevar por los deseos carnales, sino que aceptaran al Hijo de Dios y cumplieran sus mandamientos. Del capítulo 2 de Segundo Nefi aprendemos que gracias al sacrificio de Jesucristo,
podrás volver a la presencia de Dios, siempre y cuando te arrepientas de corazón y creas en Él. También que es necesario que haya un opuesto en todas las cosas, como la felicidad y la tristeza, para que puedas elegir y aprenda a tomar decisiones. Lehi se dirigió a José, el segundo hijo que tuvo durante sus viajes por el desierto. Le dijo que él era descendiente de un hombre que también se llamaba José, que fue vendido por su hermano a Egipto. Dios le dijo a aquel José que parte de sus descendientes serían desgajados o arrancados de la casa de Israel, pero que Dios recordaría sus promesas y en los últimos días sacaría a esa rama de la oscuridad, es decir, la devolvería al árbol. José también recibió la promesa de que uno de sus descendientes sería un vidente. Dios mandaría a este vidente hacer algo por aquella rama desgajada, algo que le ayudaría a saber de dónde venían y las promesas que Dios le había hecho. Por esa razón los descendientes de José escribirían un libro, y los descendientes de Judá escribirían otro. Estos dos libros, el de José y el de Judá, darían a conocer la doctrina de Dios y ayudarían a los descendientes de José a saber quiénes fueron sus padres. José también profetizó que aquel vidente sería protegido por Dios, que se llamaría como él, José, y que su padre también se llamaría José. Dios le habló sobre un hombre llamado Moisés, que tendría poder a través de una vara. Se le daría bien escribir, pero no hablar. Por eso Dios prepararía un portavoz para él. Este Moisés liberaría a su pueblo de Egipto. Del mismo modo que Moisés escribiría y tendría un portavoz, uno de los descendientes de José también escribiría y tendría un portavoz. Este escritor sería quien escribiera aquel libro de José, mencionado anteriormente, y el portavoz sería quien diera a conocer las palabras del libro. Lehi entonces le dijo a su hijo José que uno de sus descendientes sería poderoso y utilizado por Dios para restaurar muchas cosas a la casa de Israel. En el capítulo 3 aprendemos que cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir en la tierra. Si dejas que Dios tome las riendas de tu vida, llegarás a ser lo que Él quiere que seas y cumplirás con esa misión. Lehi reunió entonces a los hijos de Lamán. Recordó a sus nietos que si cumplían los mandamientos de Dios, prosperarían, pero que si no lo hacían, serían alejados de Dios. Los bendijo para que ellos no fueran culpables en caso de que sus padres no les enseñaran los caminos de Dios. En ese caso, la culpa caería sobre la cabeza de sus padres, no sobre ellos. Por último, les prometió que Dios tendría piedad de su descendencia. Lehi llamó entonces a los hijos de Lemuel y les dio la misma bendición que a los otros, recordándoles que ellos tampoco serían destruidos por completo. Habló también a la familia de Ismael, y después se dirigió a su hijo Sam. Le aseguró que heredaría aquel país junto a su hermano Nefi, y que sería bendecido durante toda su vida. Lehi ya estaba muy mayor, y al poco tiempo murió. Varios días después de la muerte de Lehi, Lamán y Lemuel, junto con los hijos de Ismael, se enfadaron con Nefi por sus continuas advertencias y correcciones. Nefi entonces escribió sus sentimientos. Expresó que su alma disfrutaba con las cosas de Dios, que se deleitaba en ello, pero que se sentía un hombre débil por sus pecados, que Dios había sido su apoyo todo aquel tiempo, y que Él le había mostrado cosas muy grandes. Nefi no entendía por qué se tenía que sentir triste, si Dios había hecho tantas cosas por él. Entonces entonó un salmo, alabando a Dios y expresando su compromiso de confiar en Él. Del cuarto capítulo de Segundo Nefi aprendemos que es normal sentirse triste y perder el ánimo cuando todo a tu alrededor parece ir mal. Si en esos momentos te fijas más en lo que Dios ha hecho por ti que en lo negativo, verás que, en realidad, no tienes razones para estar triste, sino todo lo contrario. Lamán y Lemuel
estaban cada vez más enfadados con su hermano Nefi. Pensaban que les correspondía a ellos, como hermanos mayores, gobernar sobre el resto, no a Nefi. Entonces planearon matarlo. Dios mandó a Nefi que se apartara de ellos y huyese con quienes quisieran seguirle. Recogieron sus tiendas y viajaron por el desierto durante muchos días, hasta llegar a un lugar que llamaron Nefi. Los que siguieron a Nefi decidieron entonces llamarse Pueblo de Nefi, o Nefitas. Por el contrario, los que se quedaron con Lamán y Lemuel pasaron a llamarse Lamanitas. El pueblo de Nefi era obediente a Dios. Se dedicaron a la agricultura y la ganadería. Prepararon espadas para defenderse en caso de que los lamanitas fueran a por ellos. Construyeron edificios y trabajaron todo tipo de materiales. Nefi construyó también un templo, tomando como modelo el antiguo templo de Salomón. Como recompensa por su trabajo, Dios hizo que crecieran y prosperaran muchísimo. El pueblo quiso llamar a Nefi como su rey, pero a Nefi no le pareció buena idea. Por otro lado, Dios maldijo a los lamanitas por su terquedad y desobediencia. La maldición consistía en separarlos de su presencia. Esto ocurrió cuando Nefi y su pueblo se apartaron de ellos. Para perpetuar esa maldición, Dios hizo que la piel de los lamanitas se volviera oscura. Así los nefitas los reconocerían y no se mezclarían con ellos. Los lamanitas se convirtieron en un pueblo perezoso, malvado y salvaje. Dios le dijo a Nefi que usaría a los lamanitas para atacar a sus descendientes en caso de que se olvidaran de él. Nefi consagró a su hermano Jacob y José como sacerdotes y le encargó que enseñaran al pueblo. Durante aquel tiempo, los nefitas vivieron felices en aquella tierra. Hasta ese momento, Nefi había llevado su escrito en las planchas mayores, las que hizo al poco tiempo de llegar a América. Ahora, una vez asentados como el pueblo de Nefi, Dios le mandó a hacer las planchas menores, que es donde escribió todas estas cosas que estamos leyendo. En este último capítulo, el capítulo 5 de Segundo Nefi, vemos que debes alejarte de las personas que sean perjudiciales para ti, aun cuando sean de tu propia familia. Y también que los pueblos que son trabajadores, honrados y confían en Dios, se convierten en pueblos prósperos y fuertes.